fácil es votar. Ahora entras a la cámara secreta y emites tu voto por tu candidato preferido. Mientras tú vayas. Si la música te mueve, tú siempre estarás musicando. Musicando, música contemporánea del Ecuador. Hola a todos y bienvenidos a Musicando, Música para Andar, el programa de música contemporánea del Ecuador que compartimos con ustedes todos los jueves por la tarde. Musicando llega a ustedes a través de Flaxo Radio. Recuerden que pueden descargar el audio de este programa visitando la página flaxoradio.es. Yo soy Federico Rossi, hoy es jueves 25 de enero, son las 4:05 de la tarde, estamos en vivo. Y bueno, en este programa nos van a acompañar los amigos del grupo Tarkus, grupo histórico del rock ecuatoriano, pero vamos a conversar con ellos en un momento. Mientras tanto, vamos a escuchar música de Tarkus, uno de los éxitos de 1986. Aquí estoy y volvemos. Estamos en Musicando, un espacio de música contemporánea del Ecuador, y esta tarde tenemos el honor de estar en compañía
de los amigos de Tarkus. Estamos con Pato Tobar y Edgar Serrano. Chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Tarkus, decíamos, es una de las agrupaciones históricas que ya son leyenda. Han hecho la historia del rock ecuatoriano. Entonces, bueno, vamos a conversar con ellos. Yo quisiera saber de una, básicamente, cómo era hacer música en esos años. ¿En qué año nace Tarkus? Bueno, ante todo, gracias, Fede. Yo soy Patricio Tobar. Estamos con Edgar. ¿En qué decíamos? Fundadores de Tarkus, Claro. año 85. 85. 86. Claro. Entonces, En Quito. En Quito, la historia viene del barrio, Ya, de la cancha de fútbol, ya. del garaje, de las casas barriales. Claro, claro. Ahí viene esa historia, ¿no? Como muchos, ¿no? Como muchos grupos, ¿no? Han empezado así. Pero, bueno, se juntaron ya los cuatro originales, o sea, empezaron desde el garaje, desde el barrio, el Pato, el Edgar, Nicolás Rodríguez, Ramiro Acosta. ¿Los cuatro empezaron? Hola Fede, gracias, soy Edgar. Mira, el tema es que, bueno, todos tenemos como que un antecedente antes de Tarkus, ¿no? Yeah. O sea, un camino labrado. En lo personal, lo hice con Pato siempre desde antes. Empezamos con un grupo de barrio que se llamaba Friendship. Estaba Orly Cárdenas. Y bueno, entiendo que Ramiro lo hizo por su lado. Nicolás es mucho más joven que nosotros. Ya. Y él realmente iba incorporándose a Tarkus cuando empezaba a hacer música, ¿no? Él tocaba piano además de batería. Pero claro, la historia que te conversa Pato es un poco como se hacía antes. Empezaba a tocar con los amigos del barrio, luego de jugar un partido de fútbol íbamos a las casas a sacar, Patricio tenía su experiencia, tocaba Pink Floyd ahí, nosotros tratábamos de verle lo que hacía y de escucharle y un poco aprender de lo que tenía, ¿no? Y claro, ese tiempo era el tiempo de los amigos y de las amigas y de las fiestas en casa, entonces se empieza a formar un poco el movimiento y empezamos a tener nuestras propias fans, que eran nuestras propias amigas, hermanas, muchas de ellas, primas, y se empiezan a hacer las fiestas en las casas, ¿no? En donde empezamos ya a tocar Led Zeppelin, a tocar Pink Floyd y cosas de ese tipo, Black Sabbath. Entonces, ahí se va fundamentando, y cuando ya nos juntamos con Tarkus, realmente es como para hacer ya un proyecto que queríamos hacerlo de una manera un poco más profesional. Ya. ¿Y los padres qué decían cuando escuchaban esa música de locos en la sala? Yo más bien creo que quien calla otorga, ¿no? A mí nunca me dijeron nada en la casa. Más bien recientemente estábamos recordando toda la bulla que metíamos, imagínate, mi hermano, todas las noches. En esa época, inicios de los 80s, finales de los 70s, las tocadas eran, como decía, en las casas. Los amigos organizaban las fiestas, ¿no es cierto? Entonces a las fiestas llevábamos lo que teníamos para tocar y armábamos la tocada. Es más, la primera batería que compramos fue cobrando entradas en las fiestas de las casas de los amigos para reunir para una batería. Entonces así funcionaba en esa época cuando recién empezabas, ¿no? Claro. Otra lógica de la época eran las kermeses, ¿te acuerdas? Claro. Los colegios grandes tenían sus kermeses, entonces las kermeses implicaba que ibas, había infraestructura, equipos, habían 10,000 personas que te iban a escuchar y conforme ibas creciendo te ibas metiendo en ese circuito y era una dinámica diferente de los conciertos de la época, ¿no? Claro. ¿Y el público de la época sí estaba listo para escuchar rock y todo o no? O encontraban ahí, qué sé yo, o sea, la barrera de la mentalidad de decir, de pronto no con los chicos del colegio, sino con los profesores, los padres de familia que decían, ya llegaron los rockeros, los satánicos. ¿Cómo era? Bueno, creo que me parece que en esa época no se utilizaba tanto el término satánico, me parece, ¿no? Creo que nos decían hippies y eso me agrada en lo personal mucho. Melenudo. Entonces me agrada mucho eso. Pero realmente lo que decía el Pato, nuestras familias, más bien fueron familias que nos acolitaron. Sea activo o pasivamente, nunca nos hicieron ningún problema porque realmente no solo era hacer música, sino éramos amigos, éramos hermanos, entonces compartíamos la vida,
otras cosas Claro, también. claro. Eso era importante. Pero claro, lo que tú dices, yo pienso que siempre existió ese público para el rock, ¿no? Eran los momentos en donde la poca información que teníamos acá que nos llegaban el rock clásico, ¿no? Y muchas veces eso hacía que gente se vaya ya adhiriendo a esta nueva movida que había, ¿no? Como te contaba extra micrófonos, en ese tiempo había mucha producción propia de gente, de músicos, mucha, que a mi criterio pienso que un poco no progresó porque estaba al mismo tiempo entrando la música que venía de afuera. Entonces, como que te enganchabas en los covers, en este tipo, y experimentabas Led Zeppelin, Black Sabbath, The Purple y todo eso, y no ibas un poco, o no tenías tal vez, no sé, Pato, me ayudas ahí, la infraestructura, los estudios, o el dinero, o las posibilidades, como para empezar a producir muchas cosas propias. Y se iban perdiendo grandes cosas en el camino. Claro. Ejemplo de lo grande de esa época, quiero mencionar un par de bandas, ¿no? Mozzarella. ¿Te acuerdas? Tú ubicas el Coliseo Julio César Hidalgo en el centro. Claro. Mozzarella iba y armaba conciertos solo y llenaba el Coliseo Julio César Hidalgo. ¿Ya? Y cuando hacía con la band, ¿te acuerdas? Con el Pablo Luzuriaga, pues habían 1,000 personas que quedaban fuera del Coliseo César Hidalgo porque no alcanzaban a comprar su boleto. Entonces yo creo que el nivel de recepción... ¿Y qué pasó entonces? O sea, ¿qué pasó? Porque, bueno, ahora... Hace pocas semanas tuvimos aquí Álvaro Bermeo de Guardarraya. Guardarraya lanzó su nuevo disco en noviembre, a principios de noviembre, y la noticia fue que llenó por 2 veces el Teatro Sucre. Entonces, en el mundo de los músicos actuales decíamos, wow, qué bien. O sea, mi respeto a Guardarraya, qué bien para la música nacional, ¿no? De un grupo que lanza su disco, se presenta en el teatro y al fin ya la gente va a comprar boleto y llena, y hay que incluso abrir una fecha más, etcétera. Pero estas cosas ya bien. Es decir, acuérdate, los Tres Molinos, 15, 20 mil personas en los Tres Molinos para escuchar a bandas de acá. Sí, el Coliseo Julio César y Hidalgo, Teatro Bolívar, mi hermano, era algo de todos los días el que las bandas vayan y llenen el Teatro Bolívar, ¿no? Entonces, y claro, con la gente que iba y pagaba. Entonces, yo creo que si bien es cierto, estamos hablando de 30 años de diferencia, pero si te pones allá, ¿no es cierto? Es como que nuestras bandas de hoy pues vayan y llenen los estadios tranquilamente. Yo creo que ese es el equivalente. Ese es el equivalente, así es. Perdón, el Ágora. Tocamos y pico de veces en el Ágora a full, llena, solo bandas de acá de Quito. Y los pelados iban a escuchar las bandas de acá, ¿no? Bueno, pagando. Claro. Digamos que el público rockero siempre ha sido el más fiel, ¿no? O sea, cuando hay festivales de rock, sigue llenándose, ¿no? El lugar. De pronto ahí, bueno, hemos conversado en los programas anteriores, el problema que se pone actualmente es si pagar la entrada o no, si está muy caro, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, el público rockero históricamente siempre ha sido, ¿no? El más fiel. De hecho, el concierto de la Concha Acústica, ¿no? Ya es una institución en sí, ya solo el evento, ¿no? Mira, me disculpas, algo interesante, un poco para completar la idea, es que no solo era Quito. Nosotros llenamos Coliseo, todo el Coliseo por ejemplo, de Ibarra. Estuvimos en Loja, público rockero total. Ambato era una locura completa. Ahí tocamos varias veces en Coliseo, en una cancha de estadio, en un colegio. Claro. Hasta hicieron un underground debajo del Caracol que queda en Ficoa. O sea, varias cosas, y tenías público siempre. En la playa Atacames era un lugar preciso para los conciertos de rock. Y así te puedo decir varios lugares. Eso era interesante también, no solo era Quito. Y otra cosa, venían bandas de la costa, ¿te acuerdas de Guayaquil? Bandas Freedom de César Aragundi, no sé si lo ubicas, al gordo César. Espectacular. Company, o sea, era en la Carolina. ¿Te acuerdas? Donde después fue la cruz del Papa, ¿no? Sí. Los conciertos ahí, mi hermano. Entonces, era increíble, ¿no? Allá venían bandas extranjeras, bandas colombianas. Sí.
¿Ustedes se consideran entre las bandas pioneras aquí del rock ecuatoriano? O sea, Mozzarella es anterior a ustedes, ¿no es cierto? Sí. Pero el sonido que ustedes tienen es un poquito, yo diría, mucho más fuerte, ¿no? O sea, hablando de rock, ya jalando al hard rock, casi llegando al metal, a mi parecer, desde mi profunda ignorancia, pero me parece que ustedes son como los primeros, ¿no? Que empezaron ya ¿cómo decir? A hacer cosas un poquito más fuertes. ¿Es así o no? Yo creo que no. Creo que nosotros llegamos unos 13 o 14 años después. ¿Ya? Después, y tú dices, ¿y eso de dónde? Claro. Pues iba a venir el Negro Acosta, que tocó con nosotros en Tarcus. 68, 69, 70. Ya hacían cosas ya tenía fuertes. su banda Sueño de Brahmas. ¿Ya? Y Sueño de Brahmas, pues en esa época tocaba Hendrix, La Tribu, Hendrix recién salidito del horno, ¿no? Entonces, yo creo que a inicios de los 70 hubo un movimiento muy fuerte, Flaco Marco, Ramiro Acosta. Ya. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Esta es la que me gusta a mí. Bueno, en realidad me gustan todas, pero esta más que las otras. Verde y Blanco vamos a escuchar. Esta es de año 1988. 88 aproximadamente. 88. Sí. Ya. Vamos a escuchar Verde y Blanco y volvemos. A torcer, te han herido a expensas de un pueblo más, has vivido verde y blanco, matan por ahí, derraman placer, pasan por él. Regresamos con Musicando, música para andar. Seguimos en compañía con los chicos de Tarkus. Escuchábamos Verde y Blanco. Decíamos, para mí ustedes son los pioneros. Ustedes dicen que no. Entonces decíamos, ¿qué pasó con las bandas entonces que había antes, a principios de los 70?
el Pato me decía que hubo como un hueco generacional. O sea, al principio de los 70 había como movimiento muy prolijo, después como que hubo un hueco y ya retomó Mozzarella y como que, ¿no? Pero de pronto hubo, ¿qué será? Por la dictadura, capaz. Quizás. Yo creo que las condiciones eran diferentes. Tú vas y hoy grabas en tu casa y pues a la mañana siguiente tienes el CD, por decirlo así, ¿no? En esa época llegar a un estudio era complicadísimo. Primero por el costo. Hablamos de que los estudios eran selectivos. El primer tema, aquí estoy cuando lo grabamos, el dueño de un estudio nos dijo, venga Wambras a grabar. Nos escuchó tocar y venga vamos a grabar y no nos cobró nada por el estudio, ¿te acuerdas? Entonces, antes las condiciones para plasmar tu música eran diferentes. Había muchísimas bandas. Perdón, quiero ponerte dos o tres ejemplos, ¿no? Había un festival de la Coca-Cola que se hizo unas 4 o 5 veces. Sí, en ese festival de la Coca-Cola participaban 80 bandas del Ecuador. 80 bandas del Ecuador. ¿Qué años eran? Año 85, 86, 84, 85, 86. La final de ese concurso era en el Coliseo Julio César Hidalgo. ¿Ya? De los ganadores eran algunos muchachos de Riobamba. Imagínate, con todas las bandas que ven acá, el primer concurso ganó una banda de Riobamba, ¿no? Entonces, hubo un festival, un concurso acá de MTV, año 89, vino MTV al Ecuador. El que me comentaba. Vino MTV al Ecuador y vio que habían 100 bandas, ¿no? Las bandas de la época, Contravía, Barro, Ricardo Perotti, Claudio Durán, Blaze, Tarkus, etcétera, ¿no? Claro, vino acá y mi teoría es que no encontró lo que buscaba, es decir, vino, quedamos algunas bandas finalistas, bandas ganadoras, etcétera, pero como que MTV nos dijo, ok, quiero el material para internacionalizarles ya. Claro. Y no tuvimos. No había material. No tuvimos. Claro, digamos que el problema fue bueno, la falta de facilidades como para plasmar, ¿no es cierto?, el trabajo que se estaba haciendo. O sea, y ahora lamentablemente lo que se vive ahora es que las nuevas generaciones no conocen y no tienen acceso a todo ese movimiento que había en la época. O sea, me decías que ustedes un poco eran pioneros también en el hecho de recolectar material, de pronto en video, de fotografías. Bueno, lograron grabar también sus... ¿En qué grababan? ¿En los discos de 45? En esa época predominaban los discos de 45. Los singles. Pero nosotros no tuvimos discos de 45. Ah, no. Tuvimos cintas y cassettes. Ya. Cassettes. Claro. Ya. O sea que estas canciones que ustedes grabaron en el 86... O sea, fueron, como decir, canciones, o sea, los sencillos. Sencillos, grabados cassettes y distribuidas en la radio, los cassettes. Ya. O sea, no, por lo menos en esos años no llegaron a grabar un álbum completo. No. Era una época especial porque ya la tecnología nueva venía a nuestro país y había los secuenciadores y ese tipo de cosas que trajo Claudio Durán, me parece, en esa época. Entonces, ya habían estudios con nueva tecnología. Empezaba a abrirse el campo, iban a empezar ya los CDs. En ese tiempo, inclusive en videos, nosotros cuando lográbamos tener, me acuerdo, un VHS o algo que nos traían de los Estados Unidos, íbamos a la casa del Pato para verla en video, como la gran hazaña nuestra, a ver algo de Ozzy Osbourne, por ejemplo, y el Pato conectaba eso a un amplificador grande para poder amplificar el sonido y cosas de ese tipo. Pero cuando logramos ya grabar Aquí estoy, Verde y Blanco, claro, empezó ya la apertura aquí. Se estaba iniciando la apertura, no solamente a nivel de estudios, yo creo que también ya a nivel de canales de televisión ya empezaron a tener sus programitas en que empezaban a abrir esto. Lamentablemente, claro, ahí vino la onda nuestra en que ya tuvieron que viajar Nicolás a los Estados Unidos, Diana también después, ya nos separamos y no nos permitió, digamos, seguir como grupo ya pudiendo grabar y sacar material propio luego. Ya, porque después, ¿hasta cuándo lograron grabar un álbum? ¿2007? Con la banda estuvimos hasta el 89, con la banda original.
Claro, después, al menos lo que yo fui haciendo era ya con la tecnología en mano, y recordando los temas que teníamos con Tarkus, algunos de esos están grabados ahí, y generando nueva música, ¿no? Y más bien cada 2-3 años lo que he hecho es reunirme con distintos músicos. Contigo también tocamos alguna vez, reunimos para recordar un poquito el nombre de la banda, más que la banda, ¿no? Entonces, claro, las condiciones son diferentes ahora. Antes, cada semana ¿te acuerdas que había en el Telégrafo una página entera de rock en el Telégrafo, ¿no? Y nosotros procurábamos estar ahí todas las semanas para que la gente nos mire y nos lee. Ahora puedes aparecer 100 veces al día en tu página de Facebook, ¿no? Habían revistas interesantes con grupos a nivel nacional. Algunas se producían, me parece, en Guayaquil, especialmente. Loqui Pérez, de Loqui Pérez. Y nos hacían reportajes, fotos, entrevistas a todos los grupos. Era interesante, había un movimiento. Ustedes pertenecieron, nacieron en la época complicada a nivel político también, ¿no? ¿Cómo era? ¿Ustedes se involucraron? No digo en la política, sino por, no sé, de pronto las letras, o aunque sea solo la actitud, ¿no? Rockera, de pronto sintieron esa época también como otros músicos de la época desde ese punto de vista político también, o no? Nosotros salíamos pintados los labios, ¿te acuerdas? con máscara. O sea, el glam, provocación. El glam rock, por supuesto. La idea, claro, entonces, si tú ves esos videos de MTV, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿y estos de dónde salieron? Porque, claro, no era el muchacho que caminaba por la calle, era alguien que justamente quería verse diferente, ¿no? Por obvias razones. Entonces, hicimos mucho esfuerzo para vernos diferentes. Y las letras, verde y blanco dólar de la época, anti todo eso, ¿no? Claro. Anti drogas, etcétera. Entonces las letras tenían cierta razón de ser. Aquí estamos los muchachos para empezar lo que sea y contra lo que sea. ¿Y en esa época tuvieron alguna dificultad a nivel de autoridades, de instituciones? Porque eran años difíciles, ¿no? O sea, se habla del gobierno de León Férez Cordero, bueno, sin ir, o sea, digo porque tuvimos acá al Alex Galviano, él tuvo la triste experiencia de ser secuestrado, etcétera. Y ustedes vivieron algo, no digo así, pero ¿sintieron la tensión también de esos años? ¿Y se reflejaba un poco en su música también? ¿O de pronto iban un poco al margen? Bueno, yo creo que, mira, en la época de Ramiro Acosta, de Flaco Marco, no necesariamente hacía rock Jaime Guevara, pero toda esa camada, ¿no? El Viejo Napo y toda esa gente, creo que la sufrieron un poco más en el sentido político, porque ellos también hacían lo suyo, tenían sus pelos largos y tenían su onda y su fuerza. Entonces, claro, eso presentar, por ejemplo, yo me acuerdo de un colegio de monjas, ¿sí? en donde el Flaco Marcos salió ahí a torso desnudo y empezó a hacer sus cosas. Con una flor en la bragueta. Exacto, con la flor en la bragueta. Eso terminó en que la monja tuvo que llamar a la policía. Entonces también había de esas cosas. Pero nosotros tuvimos un concierto en el Santo Domingo de Guzmán. Ajá. Que por otro lado le hicimos bailar a la Madre Superiora, ¿no? Claro, a nosotros no nos botaron de ahí, le hicimos bailar y más bien nos acolitó muy bien. No me acuerdo. Ya, pero lo que te decía es que tal vez ellos la sufrieron un poco más, las personas que estuvieron atrás de nosotros, porque justamente aquí estábamos en la época del gobierno de los militares, creo, y toda esa época era un poco más fuerte. En los 70. Sí, y ellos la vivieron más fuerte. Cuando nos tocó a nosotros, no necesariamente entramos en una onda así política y tuvimos reacciones, pero sí podías darte cuenta que no tenías tal vez todos los espacios adecuados como para que te puedan escuchar o puedas tú dialogar, como por ejemplo ahora tenemos en este lugar, o que tengas instituciones que
te abran las puertas con todas las dificultades que también ahora existe, Claro. pero eso no había. Entonces sí tenía ciertas dificultades a nivel, digamos, de la administración pública, Claro. más que de una política establecida Claro. con relación al grupo. O sea, de cierto límite en cuanto a difusión o a tomarte en cuenta, qué sé yo, ¿no? Yo creo que tuvimos suerte porque hicimos muchos conciertos públicos en las calles, cerramos las calles, Vaca de Castro, ¿no? Y alguna vez... ¿Ese era el barrio? O sea, la prensa por ahí. Por ahí, ¿no? Ya, Ejemplo, sí. ¿no es cierto? Entonces, Tenemos un video. entonces hay unos videos en los que, claro, lo que se dice en esos conciertos no son temas fáciles, Ya, ¿no? claro. Y ya está el Flaco Marco, está el Héctor Napolitano tocando con nosotros, está el Ramiro Acosta. Entonces, creo que tuvimos alguna suerte y yo creo que en esa época había un ángel interesante en la banda. No, en serio, porque nunca nos pasó nada a pesar, qué sé yo, las guambras iban a ver al baterista, ¿no? No, es que hay que ser El sincero. Nico era el guapo. Iban a ver al baterista. A nosotros, a mí no, pero iban a verle al baterista. Cuando cantaba la Diana tenía un ángel para cantar, entonces había una conexión Sí. distinta. Entonces, al margen de las cosas que decíamos, no Claro. nos pasó lo mismo que a las otras Y bandas. mira, ahora por ejemplo tienes problemas de ruido. Claro. Tú haces un ruido en una casa Sí. y ya tienes problemas. Sí. Ahí lo hacíamos en la calle, como dice el Pato, hasta cerramos calles y los vecinos simplemente le tomaban como algo lindo, ¿no? Ya. Más Qué bien, bien. Conciertos algo grandes, interesante. Ya. Y hay vestigio de eso. Hay algunos videos que, si tú ves Ya. y escuchas lo que se dice ahí, ¿no? Tú dices, ahora hubiésemos estado presos con el gobierno anterior. Hubiésemos estado... Mira, habían casos antes en que los colegios hacían, como te decía el Pato, o kermés o hacían bailes o eventos grandes, en donde a veces hasta nos tocó alternar con cumbieros, con grupos de cumbia, con Don Medardo. Ellos hacían lo suyo y Ya. nosotros entrábamos a hacer lo nuestro. O sea, era interesante porque como que la gente podía abrirse a todo. Tal vez una de las estrategias diferentes que teníamos algunas bandas ahí era identificar en dónde estaba la masa del mercado, ¿no? Ya. Y eran definitivamente las kermeses. Cuando tú tocábamos muchas kermeses, eso significa que muchachos de cierta edad, ¿no? 12, 20, 24 años te tenían totalmente identificado. Claro. Claro, porque todo, colegio alemán, colegio americano, Jacques colegio Dalgros, Mejía, en Jacques ese- Dalgros. Todos los colegios de Quito grandes hacían Ya. kermeses. Y ese era el nicho, o sea, tú tenías que estar allá. Claro. Entonces, claro, no había el Facebook, pero te veían y te topaban cada cierto tiempo. Muy La gente te interesante. seguía. Otra lógica. Qué bien. ¿Y ustedes en sus presentaciones tocaban solo música de ustedes o hacían covers? Miti. Ya. ¿Y covers de qué bandas, por ejemplo? Black Sabbath. Black Sabbath, Led Zeppelin, The Purple, ¿qué más? Barón Rojo, cuando ya entró el rock en español. Ah, es que otra ese historia. fue un tema interesantísimo. Claro, acá desde mediados de los 70s hasta mediados de los 80s, las bandas tendían a hacer covers y básicamente la letra era letra en inglés. En inglés. O algo parecido al inglés, ¿no? Ya. Y de pronto aparece Barón Rojo. Y no sé cómo llegó a nosotros discos de acetatos, ¿no? de Barón Rojo. Y empezamos nosotros a tocar mucho la música de Barón Rojo y lo que empezamos a componer tenía esa influencia, ¿no? Ajá. Entonces cuando iba a escuchar a Tarcos inicialmente era así, era covers, pero después nos hacíamos entender porque no todo el mundo entiende un Spanglish, ¿no? Claro. Entonces fue lindísimo. O sea, llegar a hacer rock en el idioma, ¿no? Como para que el público lo sienta como propio, ¿no? Es decir, había un público al que podías cantarle en inglés, pero había otro público al que no. Claro. Claro, así es. Así Es es. que es así. Sabes que Claro. si quisiera nombrar algo especial que nos Ya. pasó. Ahora hay muchos lugares en donde puedes tú ir a hacer música, de pronto un bar, tienes estas alternativas ahora. En ese tiempo no tenías eso. No, los bares no te aceptaban, o en discotecas eventualmente a nosotros nos contrataban en discotecas. Entonces Discotecas. la gente bailaba y a determinada hora, Show de medianoche. Claro. salíamos nosotros a hacer nuestro rock duro, Ya, no ya. importa qué discoteca sea, le Claro. dábamos lo que querían Ya. escuchar y nos iba muy bien. Ya. Pero mira, nosotros tuvimos un bar de un gran amigo, Jaime Freire,
Ese bar se llamaba Drambuie. Y fue un lugar en donde él nos abrió las puertas y fue nuestro reducto. Tocábamos muchas veces, la gente ya sabía que estábamos ahí y era nuestra casa. Entonces, era increíble. ¿Por Eso dónde se era llenaba ese bar? Mariana de Jesús y Grecia. A una cuadra del jardín. Sí, Ah, pero era una cueva increíble. O sea, pasaban cosas lindas ahí. Qué bien. Escuchemos entonces algo del último... no ha de ser el último trabajo, sí. 2007. 2007, sí. Escuchemos Primitivo, algo ya más reciente, y volvemos. Ya no hay que temer, nada es en vano. Ya no hay que olvidar y no hay que escuchar ni a los de arriba ni a los de abajo, ni a la derecha ni a la izquierda. Y yo sé que mierda. Solo hay que tener decencia en las manos, mucho que aprender y no hay que entender a los de siempre, a los de al lado, al del pasado, al comulgado. Y yo sé que a mí me vas a llamar Primitivo, Primitivo, Primitivo. Clemencia carnal, lo dejo en mis manos. Cambio abismal, lo dejo en mis manos. Primitivo, 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 primitivo. Clemencia carnal, lo dejo en mis manos. Cambio abismal, lo dejo en mis manos. Primitivo, 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 primitivo. Continuamos aquí en Musicando, Música para Andar, el programa de música contemporánea del Ecuador que compartimos con ustedes todos los jueves en la tarde. Nos escuchan a través de flaxoradio.es. Recuerden también que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos encuentran también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @flaxoradio. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook a través de nuestra página Flaxo Radio Ecuador. Así que si quieren mandar saludos también en vivo, aquí estamos. Bueno, decíamos, seguimos en compañía de Tarkus, una banda legendaria. Y bueno, y ustedes, viendo el panorama actual, ¿qué propuesta les parece interesante de la música ecuatoriana? Ahora, bueno, haciendo un paralelo con la época de sus inicios, de pronto hay muchos más músicos,
gracias también a las universidades, ¿no? O sea, desde hace 15 años creo ya anualmente la San Francisco y la UDLA, ¿no? Como que sacan del horno músicos excelentes, ¿no? De muy buena calidad. La tecnología ha cambiado, entonces las formas, en primer lugar, de plasmar la música, los proyectos, ahora ya con las facilidades, una computadora, un buen micrófono, uno ya puede grabar un disco en la casa, la difusión a través de las redes sociales. O sea, es una época ya totalmente diferente, ¿no? La tecnología ha cambiado muchas cosas a través de, digamos, en cuanto a música, bueno, y otras cosas también. Entonces, ya es una época muy diferente, ¿no? Y bueno, adentro de este panorama actual, ¿qué propuestas les gustan o qué propuestas les consideran interesantes? Quiero retomar un poquito lo que planteas tú de esas diferencias, ¿no? O similitudes. Y qué difícil grabar en nuestra época. Qué difícil grabar, ¿no? No, y es bueno recalcarlo porque realmente, o sea, mi profunda admiración para ustedes y para las agrupaciones de la época, porque digo, o sea, ahora, bueno, es más fácil, pero tampoco es que, ¿no? Sí. O sea, de pronto es fácil conseguirse una computadora, pero bueno, se necesita el conocimiento para hacerlo bien, etcétera, sí, etcétera. Seguimos teniendo las dificultades de poder vivir de eso, de dedicarse 100%, ¿no? A la música, etcétera, etcétera. Muchas agrupaciones siguen viviendo esa doble vida, ¿no? De vivir en oficina, de trabajar en oficina hasta las 5 y de ahí correr al ensayo y de noche grabar, ¿no es cierto? Pero en esa época era de ¿qué? O sea, de cassettes. Claro, o sea, los esfuerzos eran... O sea, de una magnitud que los chicos de ahora que estudian música ni siquiera logran imaginarse. No tenías teléfonos celulares. O sea, ya empezando por ahí, ¿no? O sea, ya si alguien no venía al ensayo no podías ubicarlo, ya. O sea, solo con eso, ya. No creo que hayan habido menos bandas en esa época. No creo. O sea, habían estos festivales que te digo gigantescos, ¿no? Festivales de 80 bandas. Claro. Lo que pasó es que el 99% de esas bandas no plasmaron la música en algo concreto. Sí. ¿Ya? Entonces, a veces tú te topas por la calle, ¿qué fue mi hermano? Claro. Y te topas con personas que hacían o siguen haciendo música. Entonces, esa es una diferencia gigantesca. Por eso te decía que claro, muchas bandas ya cayeron en el olvido, ¿no? Cayeron en lamentablemente. el olvido. Instrumentos musicales. En esa época o tenías Gibson o no tenías, porque no había nada más en el mercado. Ya, o tenías Stratocaster o no tenías nada más, porque no había nada más en el mercado. Entonces, sí, cuando tú veías las bandas de la época, eran bandas bien equipadas, ¿no? En cuanto hoy es totalmente diferente. Claro. Tú vas y consigues una guitarra en $100 finalmente, claro, y la haces sonar, ¿no? Claro. Entonces o en 55, Javier. Sí, claro. Entonces hay más facilidad a los instrumentos ahora, ¿no? Creo que el talento de antaño era diferente que el talento de ahora. Ahora el talento está educado. Ya antes el talento era en gran medida de garaje, un talento de, bueno, pero de puro garaje, instinto, ¿no? Instinto, sí. Entonces, o sea, la verdadera esencia del rock, ¿no? Crecimos con estos ejemplos de talento de garaje, ¿no? Y no sé, como que te lleva también a algún lado. Antes, no sé, encontrabas 5 o 6 guitarristas que tocaban en todo lado. Claro. Ahora tienes decenas o cientos de guitarristas con muy buena calidad, ¿no? Claro. Antes conocías quiénes eran, es decir, ahora no los conoces. Y sobre todo si eras bajista, o sea, como si había pocos guitarristas, bajista aún menos. Entonces, o sea, tenías que ser guitarrista, bajista. Claro. Y entonces, propuestas, tú me decías propuestas acá, yo creo que hay propuestas interesantes. Por ejemplo, yo no he escuchado mucho, pero hay una propuesta de una banda, no sé si tú has escuchado, de Mini Pony. Ya es una propuesta muy interesante, muy bien elaborada, con pases diferentes, un rico sonido, muy buena imagen. Entonces, claro, sí se nota
el efecto de 10, 15 años de universidades, ¿no? Y de mercado. Entonces, antes la opción que había era el conservatorio. Entonces, sin criticar al conservatorio, pero te pasabas 2 años estudiando el Cóndor pasa de partitura, ¿no? Y pues la gente quería tocar Hendrix, por decirte algo, ¿no? Y ahora pues la gente puede ir a las universidades a tocar Hendrix. Entonces, si hay una diferencia de la industria, querías llegar a ese tema. La industria de antes es distinta a la industria de ahora. Bueno, capaz que industria entre comillas, ¿no? Sí, es decir, es una forma de ponerlo, porque sí. Yo nunca recibí un centavo de todos los cassettes que dejamos en la radio. Aquí, y viví un ¿Y sí sonaban en esa época en la radio? Sí. Había muchas entrevistas en la radio. Sí. Viví un tiempo afuera y dejé un cassette de una radio, ¿no? Y cada mes me llegaba $30 de derechos de autor, por supuesto. Un cheque con derechos de autor, $30, porque le pasaban una vez por semana. Entonces, hay una diferencia grande, ¿no? Que todavía hay que cubrir. Claro, la música es importante, pero hay todo lo que rodea la música, todavía hay que trabajarse mucho. Sí, o sea, como decíamos, la vida del músico, por lo menos en una sociedad como esta, es difícil. En realidad es difícil en todas, ¿no? O sea, no es porque sea Europa o porque esté Estados Unidos, ahí sí, todo es fresco. No, es complicado. Pero aquí un poco más. Un poco más. O sea, el sueño de cada músico es de ¿cómo decir? De vivir de la música, pero de vivir de su música. Claro. O sea, porque, como te decía, hay muchos músicos que dicen, sí, yo soy músico y vivo de la música, claro, pero porque eres profesor en un colegio de música y después tienes tus chauchitas en los matrimonios tocando música de recuerdo o música bailable, y después de todo eso, ya, tengo mi proyectito de rock y soy feliz con eso, pero ya, ese proyectito no te genera como para vivir, ¿no? Entonces eso es un poquito, en esa época, peor. O sea, en los 80, imposible. Parecido, sí. Yo llevo 30 años cargando equipo, así que, pero no me quejo, ¿no? Claro. Mira, algo interesante también, un punto de vista, ¿no? Un poco para hacer analogía con algo que todo el mundo domina, que es el fútbol. El fútbol de los 70 es diferente al fútbol actual. O sea, los jugadores también, la vestimenta también, el balón también. Muchas cosas cambian. El público también, los escenarios también. Todo ha cambiado. Y yo analizo las cosas en su tiempo, ¿no? Todo tiene su valor, lo anterior, lo actual y lo que se viene después. Así es que todos los músicos, toda la gente que la hizo empíricamente o científicamente tiene su valor y hay que vivirlo y disfrutarlo. Esa es la idea. Nosotros estamos ahora reunidos un poco viendo el pasado y nos alegramos mucho porque tuvimos buenas anécdotas, buenos tiempos, buenos momentos, muchas alegrías y también algún reto pasó por ahí, pero nos hicimos muy amigos, muy hermanos y eso es lo que vale. Entonces, mira, algo que se caracterizaba en los viejos tiempos, tal vez no teníamos los conocimientos científicos ni los instrumentos adecuados, pero sí teníamos fuerza. Y Tarkus era fuerza. Nosotros nos subíamos al escenario con todas las ganas de hacer las cosas bien y con toda la fuerza. Queríamos descargar todo y creo que de alguna manera transmitimos a nuestro público y eso nos identificó mucho en esa época. ¿Qué otras bandas caracterizaban esa época? O sea, estamos hablando, digamos, de la segunda mitad de la década de los 80, ¿no? ¿Cuáles eran, aparte de Tarkus, las bandas que, digamos, hipotéticamente podrían ser parte de la banda sonora de esa época? ¿Del país, dices? Sí. Blaze, por ejemplo. Guayaquil, claro. De Guayaquil. Blaze es de Guayaquil. Ya. Era como que, digamos, llegamos a tocar juntos algunas veces, ¿sí? Y sonábamos fuerte. Ellos era un grupo sólido que estaban tocando lo que en ese tiempo se llamaba heavy metal, ¿no? Y algo de Iron Maiden y ese tipo de música. También creo que tenían sus temas propios en esas fechas, pero eran unos músicos que tenían potencia y eso nos gustaba mucho. Nos gustaba mucho escucharles a ellos. No sé, otras. Spectrum de Guayaquil. Spectrum también era excelente. Narcosis surgía en ese época. Narcosis surgía de aquí. Bueno, también Metamorfosis creo que también. Metamorfosis. ¿No? Sí. Lo que pasa es que en la segunda década de los 80s
empieza a aparecer el rock argentino acá en el Ecuador. Claro, eso fue Con interesante. mucha también. fuerza. Claro. Entonces, yo creo que El punto- rock en español, ¿no? O sea, es en español, pero con fuerza de rock argentino. Charlie, Claro. no sé, después Soda, Fito, entonces, claro. Soda. Entonces, como que ese esfuerzo de la gente que hacía música acá se fue trasladando de a poquito para esa onda, para ese feeling, ¿no? Y ahí es cuando se da un hueco de algunos años bastante fuerte acá. Claro, unas bandas increíbles, Contravía, por ejemplo, ¿no? Claro. Clip de Guayaquil, Claro. Claudio Durán, es decir, Ya. que también aparecen por ese momento. En esa época ya, bueno, el concepto de rock es muy amplio, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, si analizamos lo que era el rock en los 60, por ejemplo, a nivel mundial, Bob Dylan, no sé, los Beatles, los Rolling Stones, Who. sí, había cosas, digamos, o Santana, aparentemente no, o sea, si lo vemos con los ojos de ahora, no es el mismo estilo, Así pero es. en esa época era todo rock, Para nosotros era rock. ¿no es cierto? Así es. Ya. Después ese concepto de rock se fue como desmenuzando, ¿no? Entonces lo fueron definiendo, ¿no? Hay como una extrema ramificación, ¿no? de ese rock primordial, digamos así. En los años, en su época, o sea, a finales de los 80, ya había una distinción entre, por ejemplo, ustedes, ya, no hay duda, se consideran rockeros, pero por ejemplo, al lado de ustedes, un grupo como Contravía, ya en esos años le decían, no, ese no es rock, o sí, eran parte de un solo movimiento. Dos movimientos diferentes. Sí. Claro que sí. Sí. Se hablaba ya del pop. Sí, ¿Te acuerdas, Pato? era pop, así. Era pop, Ya. lo que ya se hablaba. un poco. Así, el rock y el pop. Así. Ningún estilo dentro del rock, ¿no? Ya, sí. Pop latino. Y es que hay mucha injerencia de Soda y de Ya, Charlie, claro. que a mí me encanta, ¿no? Claro. Vino Soda acá, ¿te acuerdas Claro, que le fuimos claro, a ver? claro, Cuando claro, vino claro. la primera vez. En la chorrera arriba. Y eso dejó una buena influencia. Ya. acá Cambió también. mucho. Sí. Claro. O sea, pero ya había una distinción, digamos, en su época. Ya se había ramificado acá también, digamos, esa concepción. Yo creo que hubo dos distinciones. Una de pop y el rock, ¿no? Ya. Pues son primos hermanos al final del día. Claro. Y algo que pasó era el rock del norte y el rock del sur. Ya. Es decir, yo no sé qué, bueno, hay nombres y apellidos que generaron ese fraccionamiento, ¿no? Pero también fue muy fuerte. El rock de allá y el rock del norte, y eran dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Claro. Claro. Y personas que tal vez en la historia en su momento se van apropiando de ciertos movimientos o de ciertos tiempos o de ciertos lugares. Y no es nuestra línea es respetar a toda la gente que Claro, en su por supuesto. época hizo lo que debía hacer. Claro. Todos tienen su valor, ¿me entiendes? Claro. Y todos somos parte de. Sí, porque a la final uno, bueno, obviamente depende mucho de los puntos de vista, pero a la final el rock viene a ser más bien no como un género musical, sino una actitud, ¿no? Una actitud hacia la vida. O sea, al final el rock es uno, para poderse definir rockero, tiene que romper esquemas. O sea, esa es un poco, ¿no? La esencia del rock. De ahí, claro, o sea, yo digo, por ejemplo, el Jaime Guevara para mí, es el más grande rockero que hay aquí. Y así toque con una guitarra de nylon, pero Sí, sí. ya. O sea, Es eso su es. esencia, Eso es su feeling, eso. eso es ser rock, Claro, ¿no es cierto? así es. Entonces, bueno, vamos a escuchar entonces algo de rock. Ya se nos acaba el tiempo, veamos qué hora es. Bueno, ya van a ser las 5, sí. Bueno, escuchemos un tema más, Víctima. Escuchemos Víctima, igual esta canción es del 2007, vamos con Tarkus y volvemos. Sí, porque ahora...
dices nada en tu canción. No dices nada si todo está mal. No dices nada fiel y complaciente. No dices nada, nada de nada. Si me asesinas, si me eliminas. No dices nada, no dices nada, no dices nada, nada de nada. No dices nada, no dices nada, no dices nada, nada de nada. No dices nada si nos ves marchar. No dices nada si nos ves mendigar. No dices nada, no te atrae nada. No dices nada, dejas que esta mierda se destruya, me destruya, te destruya, no destruya. Seguimos musicando, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, tenemos unos minutos todavía para conversar con Tarkus. Estamos con Pato Tobar y Edgar Serrano. Edgar es el bajista y Pato el guitarrista, vocalista de esta banda. Yo vuelvo a repetir, mil respeto para las bandas de aquella época, para ustedes, como de pronto no pioneros, pero de todas maneras son son personas que se enfrentaron, ¿no?, a un sistema que en aquella época no era un terreno muy fértil, ¿no?, como para estar rockeando por ahí, pero bueno, o sea, lo hicieron y, ¿no?, mi respeto. Yo creo que uno de los temas clave era cómo trabajábamos con la banda, o sea, era un trabajo fuertísimo, ¿no? Yeah. Es decir, y ¿ensayaban todos los días? Con mucha frecuencia, ¿te acuerdas? Sí, El estudio, sí, sí. Estábamos en un estudio, grabábamos, Yeah. Era bastante ordenado lo que hacíamos, ¿no? Yeah. Disciplinados. Muy disciplinados, sí. Yeah. Tendíamos a cero fallas en esa era la Bueno, qué dinámica bien. de los ensayos. Sí, Claro, sí. es que Bastante después de eso se fuerte, refleja sí. en la presentación. No, otra época, ¿no? Otra época Sí. totalmente ¿Y diferente. qué se viene próximamente con Tarkus? Sabes que hace unas 3 semanas nos juntamos con el Nico de Edgar a tocar. Ya. Fuimos a... O sea, vuelven los originales. Tocamos y la sensación que yo tuve es como que no hubiese pasado un día, ¿no? Qué Sí, bien. fue Ese es el increíble. poder del Ahora, rock. Y Ese es el interesante, poder del rock. interesante. Nos juntamos los tres, creo que, no sé si son como 30 30 años, 28 30 años, pero subimos a ver qué podíamos hacer, porque no estaba programado.
y creo que la fuerza y la sincronización se notó de una. Es un feeling que nunca se pierde, Sí, sí. una cohesión, ¿no? Lo que pasa es que eso es la esencia de una banda, mi Claro. hermano. O sea, la esencia de la banda es no es banda de estrellas, ¿no? Que este es el mejor bajista, el mejor baterista, ¿no? Claro. Es cada quien que genera lo mejor Son, para la banda. Claro, energías que se juntan, ¿no? se juntas y ahí están. Y, ¿no? y lo que llevas es el producto de esta unión, ¿no? Entonces, pues, me pareció increíble. Ya. Como que no hubiese pasado. O sea que próximamente sí podremos tener Tarkus en vivo con los originales. Creamos hace unas 3 semanas un chat en WhatsApp, ¿no? Ya, qué bien. Entonces nos seguimos Ese es el primer paso, ya. nos seguimos bloqueando sobre qué vamos a hacer. Nos estamos divirtiendo un poco ahí. A ver Ese es el qué primer lo que paso, pasa. ya. Pero claro, o sea, siempre hay la posibilidad para todo en la vida, ¿no? Ya, Hay material como para grabar. ya. Fuera de eso, lo más importante es que nos subimos y es como que hubiésemos tenido 15 años realmente. Claro, qué bien. Increíble. Qué excelente. Bueno, como decíamos, lamentablemente se nos acaba el tiempo y bueno, ya son las 5:05, tenemos tiempo todavía como para un tema. El último, Javier, este es Déjame, igual del 2007. Y volvemos para saludar, Sí, para gracias. despedirnos. Déjame sobrevivir. Llévame. Enséñame cómo salir. Olvídame. No quiero sentirte nunca más. Déjame. Mátame sin resistir. Atrápame. Escóndeme, no quiero vivir. Ayúdame, empújame, quiero ir al fin. Otra vez. Yéndome, perdiéndome, amándome, alejándome, salvándome, matándome, atrapándome, escondiéndome, dejándome. Déjame. Yéndome, perdiéndome, amándome, alejándome, salvándome, matándome, atrapándome, escondiéndome, dejándome. Bueno, escuchábamos el tema Déjame del año 2007 de la agrupación Tarkus. Estamos aquí con Pato Tobar y Edgar Serrano. Estuvimos conversando con ellos. Lamentablemente se acabó el tiempo, pero pueden volver cuando quieras, cuando tenga nuevo material, a seguir conversando de música y de aquellas épocas de los 80. Estamos aquí para esto. Entonces, y bueno, y si es que
el rato que tengan alguna presentación o incluso material nuevo y lo logren plasmar, aquí tienen un espacio totalmente abierto para... Federico, primero un agradecimiento gigantesco, ¿no? O sea, me parece riquísimo que se puedan recordar esas épocas que no están en la retina de muchas personas. Si tú conversas con pelados ahora, no tienen idea de qué pasó más allá del 2012, del 2010. Entonces hay mucha historia detrás. Claro. Hay 40 años de historia atrás. Sí, ese es el problema. Bueno, el problema debido justamente a lo que decíamos, ¿no? O sea, antes no había las condiciones que hay ahora, entonces no es... yo decía, las nuevas generaciones no logran ni imaginarse una vida, o sea, una sociedad sin internet, sin celulares, ¿no es cierto? Entonces no habían las mismas posibilidades. Ahora, el problema es que lamentablemente muchos proyectos, muchas bandas, muchas propuestas y lo que tenían que decir cayó en el olvido. Entonces, espacios como este tratan de captar básicamente con los protagonistas, ¿no? O sea, a través de sus memorias y de lo poco que de pronto ciertas bandas lograron grabar, pero la cosa es un poco... dejar una huella más, ¿no? O sea, resurgir, no digo resurgirlo, pero no reponerlo en una vitrina y decir a las nuevas generaciones, mira, hace 30 años también en la generación de sus padres sí se hacía lo mismo, que de pronto con otro espíritu, ¿no? Pero sí se hacía, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, y bueno, muchas gracias por haber venido y como les digo, vuelvo y repito, para mí es un honor total tenerlos aquí, una banda tan representativa y merecen el respeto por haber hecho lo que han hecho. Y bueno, esperemos que ahora nos dieron la buena noticia que se juntaron de nuevo, entonces esperemos tener nuevo material y tener a Tarkus en vivo nuevamente. Edgar. Gracias, Fede. Gracias por tu apoyo. Gracias a Flaxo Radio. Y especialmente aprovecho para agradecer a toda esa gente que nos acompañaron años junto a la tarima. Siempre estuvieron fieles, siempre siguiendo a Tarkus. En algún lado estarán, ahora otros ya no estarán, pero gracias a ellos pudimos nosotros descargar toda nuestra energía, nuestro amor en la música. Bueno, muchas gracias, Pato, también. Millón de gracias por la invitación y vamos a regresar. Sí, seguro. Vamos a regresar. Seguro. Bueno, entonces, ustedes, amigos, oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Nuestra próxima cita con Musicando será para el siguiente jueves en la tarde, como siempre. Recuerden el reprise inmediato en el YouTube. Bueno, sí. Ya, me dice justamente el Javier que el reprise inmediato es en Facebook. El YouTube ya mismo va a haber el reprise. Y bueno, recuerden de descargar los podcasts visitando la página flaxoradio.es. Sí. El Javier es el que me hace acuerdo de todos los detalles. Para poderse descargar los podcasts, tienen que visitar la página flaxoradio.es y buscar el link del programa que es Musicando. Bueno, decíamos, nuestra próxima cita será para el siguiente jueves. Igual vamos a tener, ya tenemos los invitados, pero no les vamos a adelantar de quiénes se trata. Gracias y una buena semana para todos. Nos volveremos a escuchar.
¿Ven qué fácil es votar? Ahora entras a la cámara secreta y emites tu voto por tu candidato preferido.